Muy buenos días, gusto saludarles. Estamos aquí, sus amigos de Tlapohuía, Ser de Anáhuac, una vez más para venir a leer con ustedes el tonali del día de hoy, que corresponde nada menos que al tonali número 78 de esta cuenta que iniciamos el 2 de julio y que pues ya está llegando al final, nada menos que de su sexta trecena, la trecena Semiquistli. Estamos ya al final, en la recta final, último tonali, así que hay que aprovecharlo. Estamos nada menos que en el tonali Mactlactli Cuanjay Tecpac, ¿sí? Que equivale a 13 cuchillo de pedernal, exactamente, es pedernal, pero es cuchillo de pedernal de una manera clara y bien dicha. Para dar paso a esta lectura, voy a saludar en primer lugar a mi compañera Lili. Lili, muy buenos días. Gusto Muy saludarte y buenos verte. días. Igualmente, Rolando. También un gusto saludar a mi amigo y compañero Gerardo Ingram. Gerardo, muy buenos días. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Buen día. Pues ya, aquí te cedo la palabra para que demos lectura de inmediato al tonali del día de hoy. Excelente, muy bien. Pues bienvenidos todos los que nos están viendo en Facebook y que nos están viendo también aquí directamente en Zoom. Nos van a ver en diferido un poquito más tarde en YouTube. Excelente día para todos. Y sí, pues estamos ya justo al final de la trecena Semiquistli. Ya por fin llegamos a la culminación, al último de los tonalis. Recuerden que estamos todavía en la colita del tonali Matlactli Guanomeolin, es decir, 12 movimientos, pero en pocas horas ya estaremos transitando hacia el tonali precisamente que vamos a comentar a partir de este momento, que es Matlactli Guanyaytecpat, 13 cuchillo de pedernal. Y bueno, pues aquí tenemos la imagen de trecena, donde sabemos que nos acompañaron durante los 12 días anteriores y este último tonali, el señor Tecusistecatl y Piltzintecutli Tonatl, respectivamente la luna y el sol. Son los dos regentes que esta trecena estuvieron acompañándonos y contextualizando precisamente todas las lecturas que hemos hecho hasta el momento. Y bien, pues vamos a ubicarnos también en el final también ya de la lámina número 4. Sabemos que aquí están desplegadas las láminas 3 y 4 del tonalama del Borgia. Y bueno, pues estamos llegando justo al final de la lámina 4. Ya en la siguiente trecena estaremos viendo las láminas 5 y 6, es decir, las que siguen, porque es donde están consignadas las trecenas que siguen las trecenas del poniente. Aquí estamos viendo las trecenas del norte, las trecenas del Mictlampa, que corresponden al norte. Y bueno, pues como pueden ver, estamos justo al final, ¿sí?, de la segunda fila, en esta columna que es la columna número 13 de este par de láminas del tonalama. Matlactli Guanyaytec, 13 cuchillo de pedernal. El pedernal aquí, la forma en la que está representado, recordemos que el pedernal estaba hecho de pedernal, de sílex o de obsidiana, pero finalmente era un utensilio, un objeto, una herramienta de piedra. Fue pulida precisamente para configurarse como un cuchillo, como un arma, algo que corta, algo que hiende, algo que penetra, ¿sí? Y depende el material con el que estuviera creado, pues era más o menos eficiente en su forma de cortar. Se utilizaba para muchísimas cosas, como herramienta, así como también actualmente usamos los cuchillos para muchas cosas, para cortar, para seccionar, para operar, para guerrear, para el sacrificio, para muchas cosas se utilizaba el pedernal. Entonces es un elemento muy importante, ya que de entre los elementos del Tonalpohualli hemos visto que casi todos ellos están representando y están inspirados en elementos de la naturaleza. Bueno, pues pedernal, Tecpat pareciera que es una excepción. Sin embargo, pues al decir que estamos hablando de un mineral que proviene de la naturaleza, el hombre lo toma, lo transforma y lo convierte en un elemento cultural, que es este cuchillo. Pero finalmente el lugar de donde se fue tomado el material original, pues fue tomado de la naturaleza, de la piedra, del mundo mineral. Solamente que aquí ya ha sido configurado y vemos cómo además su representación tiene este ojito con ceja,
así como el que vimos también el día de ayer, explicábamos que pertenece a los seres particularmente nocturnos, ¿sí? Este ojo con ceja, que además de alguna manera vitaliza o le otorga vida propia al pedernal. Sabemos que la piedra pues es un elemento inerte, pero pues no por eso podríamos decir que no tiene vida. Así que al colocarle también este ojo están enfatizando que tiene vida propia este elemento. Y además de vida propia también tiene dientitos, ¿no? Tiene boca y tiene ojito. Así que prácticamente está formando una cara este, este TechPad, así como hemos visto que también al colocar estos elementos sobre ciertos objetos, no solamente les confiere una carita, es decir, una personalidad, el glifo en sí mismo, sino además le está otorgando una cualidad precisamente de vida, como ya lo mencioné. Y bueno, pues el pedernal también ya lo dije, pues, he utilizado para muchas cosas, pero metafóricamente o filosóficamente, en este caso, lo que está significando es el sacrificio, ¿sí? Y aparte del sacrificio, el cuchillo sirve para qué? Sirve para cortar, para penetrar, para diseccionar, para analizar, para indagar qué hay adentro. Así que no solamente el cuchillo físico, en el sentido de un corte, ¿sí? O de una herida, sino también el cuchillo en términos de lo que podemos penetrar para ver qué hay dentro, ¿sí? Podemos indagar, investigar un tema, podemos indagar también dentro de nuestro propio ser, a ver qué hay dentro de nosotros, ¿no? Esa introspección que podemos hacer también puede estar representada precisamente por esta cualidad que tiene el elemento TechPad del corte, de penetrar. Y también precisamente todo esto que tiene que ver con el sacrificio, que el sacrificio ya lo hemos comentado varias veces, finalmente el objetivo que tiene en esta filosofía es precisamente conocerse a uno mismo, es decir, mirarse en el espejo, conocerse a uno mismo y por lo tanto pues poder domar nuestra voluntad y tomar las riendas de nuestras propias decisiones. Y justamente el sacrificio está presente, muy presente, aquí en la imagen del regente del glifo. Vemos al señor Chalchucotonin, el pavo, este guajolote precioso, este guajolote enjollado, que finalmente viene siendo una representación, una de las advocaciones, uno de los nahuales favoritos de Tezcatlipoca, de Yayauqui Tezcatlipoca. El Tezcatlipoca negro, que lo hemos mencionado, pues prácticamente diario lo mencionamos, está presente por todos lados, siempre aparece de una forma o de otra, en su forma típica o transformado en algo más, o siempre de alguna manera aparece el Señor del espejo humeante presente en muchas cuestiones. Y hoy no es la excepción. Y vemos a este pavo enjollado, que además es el Señor del sacrificio, ¿sí? Así que pues sí viene mucho al caso que esté relacionado precisamente con TechPad, con el cuchillo de pedernal, este cuchillo ceremonial, que como les decía, pues sirve para muchas otras cosas más allá del sacrificio. Y también hay que mencionar que en la parte de arriba está reforzada esta cuestión del sacrificio y de la penitencia, porque vemos a un hombre que está llevando a cabo sobre sí mismo una acción muy especial. Él está rodeado por esta cuerda que con esa coloración y con esa configuración es un elemento que está representando precisamente que él está dentro de esa cuerda, es decir, dentro de un espacio limitado, está delimitado por la cuerda, y que es un espacio de sacrificio, de penitencia y de ayuno, ¿sí? Este hombre, como lo podemos ver, está aquí pues sentado y está autoinfligiéndose una herida, está encajando un son de hueso en el ojo y se lo está como si lo estuviera extrayendo, ¿sí? Evidentemente no estamos hablando aquí de que esta persona se sacaran los ojos en esta ritualidad, estamos hablando de un sentido metafórico. Este hombre está abriendo su conciencia mediante este sacrificio, mediante este ayuno, mediante esta penitencia que le está llevando a cabo, ¿sí? Y vemos como aparte en la parte de atrás de su espalda lleva una bolsa de tabaco, ¿sí? Esta es la forma en la que se representaba.
ese elemento, esta bolsa de tabaco que además tiene un brillo que le sale, así que sabemos que es algo ritual, algo precioso, algo sagrado. Entonces, y sabemos que el tabaco pues sirve para enfocarse. Y si vemos que el hombre se está enfocando y se está punzando la vista, está despertando y acrecentando su percepción. Parte de la ritualidad que le está llevando a cabo en ese momento, parte del sacrificio que le está haciendo, lo está llevando a abrir su conciencia, a penetrar más allá, precisamente para poder ver justamente más allá, como nos indica Tecpat, que les decía, que sirve para penetrar, entrar al fondo de las cosas e indagar. Entonces este hombre está en este ritual con tabaco, en el área que está delimitado por la cuerda del ayuno y de la penitencia, haciéndose esta punción que quiere significar precisamente esta apertura de la conciencia, esta apertura de la percepción. Vemos también esa escena, una escena muy similar en los almanaques de nacimientos, cuando vemos que cuatro númenes le corresponden a cada niño recién nacido, de acuerdo a su glifo de nacimiento. Y vemos que una de las acciones que se llevan a cabo sobre ese niño precisamente es la punción de estos ojos, ¿sí? Le punzan los ojos, quiere decir que le están abriendo de alguna manera, ¡pum!, la percepción y la conciencia a esa criatura que recién va a salir al mundo. Así que siempre pensemos en qué nos está representando la imagen, a nivel simbólico, claro, dentro del contexto propio de la cosmovisión, ¿sí? Para lo cual es necesario estudiarla. Más allá de que se esté este hombre sacando los ojos con un punzón, que sería prácticamente absurdo pensar que se llevara a cabo un ritual de este tipo. Inutilizar a una persona de esta manera, pues sería absurdo pensar que se tenían que sacar los ojos en ese ritual, ¿no? Entonces vamos a pensar en la simbología que está implícita y qué puede llegar a significar en términos de qué nos están queriendo transmitir, qué nos están queriendo decir con esta simbología. No te escuchamos, Rolando. Una de las apariciones que más me Gracias. fascinan de Tecpatl es esta que tengo justamente aquí atrás, en la boca, En la lengua. en la lengua, ¿sí? De ese numen que aparece en la Piedra de los Soles, porque precisamente siempre me hace pensar en la amplitud de los aspectos que contempla Tecpatl. Imagínate nada más algo que rasga lo individual para verbalizarlo y convertirlo en algo que llega a los demás y que sobre todo incide en los demás, porque nuestras palabras pues provocan cosas, ¿no? En la medida en que tengamos un conocimiento pleno de lo que implica cada palabra que utilizamos y su repercusión posible, pues es el efecto que puede llegar a tener incluso para nosotros mismos, porque creo que verbalizar siempre es muy positivo, hablar, ¿no? A veces dirán que estás loco y hablas solo, pero es muy importante que cuando tengas la necesidad puedas poner esa palabra fuera de ti para escucharla. Y creo que en ese contexto específico también es uno más de Tecpatl y que viene a significar lo mismo, esa capacidad de atravesar, esa capacidad de ir de un mundo a otro, de un plano a otro, como lo vemos infinitamente en el Tonalámatl y en especial en las escenas en las escenas mánticas, en las escenas de pronóstico, siempre vemos al Tecpatl cumpliendo funciones muy interesantes y cuando no está cumpliéndolas y está siendo blandido por algún personaje, significa que ese personaje ya tiene un camino recorrido y ya tiene un camino andado en ese sentido. También creo que es muy importante recordar que el Tecpatl, tanto sílex como obsidiana, tiene un origen sagrado, muy, muy sagrado, porque todos estos minerales tenían una importancia y una trascendencia muy grande en el mundo antiguo. Y no era cualquier cosa trabajarlos, tenía que existían personajes totalmente destinados a eso y que tenían que llevar incluso una vida muy pura para poder tener el contacto y trabajar a ese material que se le consideraba muy especial y que deberíamos seguirlo considerando porque efectivamente es un mineral que tiene cualidades muy interesantes. Para empezar,
la capacidad que tiene, por ejemplo, la obsidiana por encima del metal de hacer unos cortes precisos específicamente en cuestiones de cirugía, es algo que hoy conocemos muy poco y pensamos que el acero inoxidable, que es un material bastante bueno, por cierto, y muy útil en nuestra vida diaria, pero si consideramos que es principal material que podría utilizarse, por ejemplo, para una intervención quirúrgica, pues no. Hay estudios que ustedes pueden buscar en internet fácilmente y dar con ellos, donde se ha estudiado mucho por ejemplo, la obsidiana y su capacidad de corte, y hace cortes extremadamente limpios. Por eso los europeos, cuando llegaron aquí, específicamente los españoles, decían que la obsidiana producía corte limpio, así les decían, corte frío y corte limpio, precisamente porque la forma en la que rasga. Entonces era una herramienta invaluable para los antiguos mexicanos, pero además como herramienta de provenir de algo sagrado y además tener la intervención humana, creo que hay que tomar todos esos significados a la hora de entender qué es ese Tecpatl. Me llama mucho la atención todos los atributos que se le pone iconográficamente. Por ejemplo, en la imagen que corresponde al tonali de hoy, que es el que estamos reproduciendo exactamente el que viene en esa coordenada, le vemos hasta los colmillos de Tlaloc y el ojo de Mictlantecutli, o sea, tiene una, como decía Gerardo, tiene una presencia viva, pero además no cualquier vida. Tiene una vinculación con esos ojos indiscutiblemente hacia el rumbo norte y también hacia el agua, porque, bueno, ya ahorita cuando pasemos a la siguiente lámina vamos a ir entendiendo por qué también creo que tiene esa vinculación y esos colmillos de Tlaloc. Bueno, pero nada más para terminar, decir como aquí en la parte inferior, bueno, sí, efectivamente, porque es justamente tiene que ver con el agua, que está el flujo de agua que está ahí arriba, que es el chalchuatl, ¿no? El agua preciosa, que es una metáfora para hablar de la sangre, que es lo más precioso que hay. Pero bueno, volviendo un poco a la imagen de abajo, me llama mucho la atención que aquí en la imagen de signo aparece descaradamente la ceja de Mictlantecutli e incluso la mandíbula, la quijada de Mictlantecutli, que vemos también en Malinali y que representa 100% toda esa parte de la muerte, del mundo, del Mictlán, que abarca toda esa gama de posibilidades de entrar en ese mundo que sabemos que está ahí, pero que a veces desconocemos o que también hasta nos intimida y nos provoca cierta eh, miedo, ¿no? Por eso a veces hasta tenemos pesadillas, porque en ese mundo se nos proyectan muchas cosas y más vale tener un control sobre esa interacción que generamos, ¿no? Entonces ahí está Tecpatl para indicarnos que en ese reino somos también poderosos. Y por si fuera poco, además, Tecpatl tiene que ver con el sacrificio, es instrumento sacrificial. En el mismo Tonalámatl vemos al menos en 2 ocasiones, en 2 oportunidades, personajes que están haciéndose ya una incisión, pero tamaño Tecpatl, imagínense, una punción, se están penetrando en el pecho y están expulsando sangre, lo cual no quiere decir que se están matando de una manera metafórica y habla de 2 sentidos, ese tipo de imágenes. En primer lugar, habla de esos cambios irreversibles que es como cuando mueres, ¿no? Como cuando murieras. Es conocido que, por ejemplo, las acciones de quitarse la vida tienen que ver realmente con una posibilidad de mejor intentar un cambio. A veces lo que hay que hacer cuando se siente es ese punto donde parece que ya nada tiene sentido, pues viene esa muerte que está aquí, que está en la mente, que está en romper con todo lo que somos y empezar de cero, sin importarnos nada, ¿no? Porque así es la vida, es un juego del día a día. Pero también está la otra parte que implica este sacrificio, que es la contraparte de ese que decía, que es el ofrecimiento de la sangre, el ofrecer nuestro líquido más precioso. Y eso quiere decir ofrecer la vida por algo que nos importe de una manera interna, y para eso hay que ir a Mictlán, porque no es nada más como algo que nos guste, como decir, oh sí, a mí me gustaría ser un artista famoso o me gustaría ser un superdeportista, ¿no? Con mucha admiración. No, no es eso. Sino es algo mucho más profundo, para eso se va a Mictlán, para saber qué es esa profundidad que tenemos, porque finalmente algo que nos muestra el Tonalámatl es esa interacción entre todos los seres humanos, es eso de que no hay casualidad
No existe la casualidad en el Tonalámatl, lo hemos medido muy bien a través de las matemáticas, a través de la parte racional del Tonalámatl. Podemos darnos cuenta, simplemente antier veíamos el programa de nuestro apreciado compañero César Morlán, donde explicaba un montón de cuestiones que se pueden derivar a través del Tonalámatl sobre la comprensión de los hechos históricos. Entonces, el Tonalámatl no cree en las casualidades y por tanto nosotros integramos toda esa serie de convergencias y de espirales que se van generando y hay que ir a Mictlán a averiguar cuál es nuestra parte en todo eso. Y precisamente eso es ofrecer el líquido precioso, la sangre preciosa. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, pues ahí arriba tenemos a un personaje que nos está indicando con ese Nezahualli, que es la cuerda que se utiliza para hacer precisamente el ayuno, los actos difíciles de la vida, bueno, se enmarcan en esta cuerda que está ahí. Y en este caso, pues el personaje se está proyectando el ojo con todo lo que implica. En primer lugar, esa proyección del ojo también lo vincula a muchos seres sobrenaturales que aparecen en el contexto del Tonalpohualli y del Tonalámatl. Seres con ojo proyectado son seres muertos, pero que están actuando. Sí, son seres muertos, pero que no están inertes. Son seres muertos que tienen actuación. Podemos recordar a Nanahuatzin y hay muchos más también. Todos los que vemos en las láminas después del relato cosmogónico también tienen el ojo proyectado. Entonces, eso nos habla también de el ir a Mictlán, de ir a Mictlán en otra calidad de seres, asumiendo esa parte que tenemos de relación con los números, porque el hecho de que nos pongan seres que estén que tengan semejanzas con nosotros, para entender a los números significa que nosotros también somos proyección de lo mismo, en parte de ese fractal. Así como vemos los 4 rumbos que se van haciendo fractal hacia arriba y hacia abajo en el Tonalámatl, también podemos decir que los númenes tienen una proyección dentro de nosotros. Por lo menos todo lo que ocurre con respecto a los númenes es algo que nos afecta en el día a día, en el tonal y a tonali. Entonces, lo que aquí nos están diciendo también es eso, es ponernos en esa condición. Pero también nos están hablando de esa capacidad que hay que tener para renunciar a los sentidos que utilizamos de manera común y optar por otro tipo de sensaciones y capacidades que estimulen la intuición. Y también está ahí presente el tabaco para una hierba sagrada que si bien ha tenido un giro comercial y hoy se le ha satanizado por el abuso que ha conllevado el consumo de tabaco, es una planta sagrada del México antiguo, es una planta que además cruzó el océano y llegó hasta el otro lado del océano completo, en tiempos en los que todavía ni se soñaba con ese contacto como el que tenemos ahora, ¿no? Entonces, creo que esa planta sagrada también hay que recuperarla y hay que volver a utilizarla, pero de una manera mucho más respetuosa y con la finalidad con la que fue creada. Pero todo esto finalmente encierra el ritual. Y recordemos que el ritual está vinculado con el orden natural. Donde hay ritual, hay respeto hacia el orden natural, ¿no? A través de todo del desarrollo que las cosas tienen por sí mismas. Digamos que la esencia del Tonalpohualli es precisamente enseñarnos que las cosas tienen un tiempo y que para que las cosas se realicen hay que dejar que sigan su curso y que vayan desarrollándose de acuerdo a su tiempo, sin más y sin menos, ¿no? El maíz toma un tiempo de desarrollo, eh, cada cosa tiene un tiempo de desarrollo y hay que conocerlo bien. Entonces, esa ritualidad es la que nos da esa sensación de entrar en otro tiempo. Y para terminar, como decía, está ahí ese flujo de agua, ese chalchuatl, que es el agua sagrada, ¿sí? El agua preciosa, y que es además de que el agua en sí es preciosa, también es una metáfora para hablarnos de la sangre, ¿no? Como el líquido más precioso que puede existir y que está representado incluso en todo ese moco que le llamamos, así le decimos al moco del guajolote, ¿no? Todas esas carnosidades rojas que tiene el guajolote son precisamente representantes de esa sangre. El guajolote era precisamente el ser del sacrificio. Era el ave del sacrificio, también por su color, también por su belleza, y también tiene todo que ver con esas identidades de el señor Tezcatlipoca, y que en esta ocasión lo que vemos claramente es que toda esta configuración de elementos que alrededor de Tecpatl nos están indicando una sola cuestión: el sacrificio.
que en este contexto debe leerse como el empleo de nuestra vida, el uso de nuestra sangre, el uso de nuestra voluntad, la capacidad también que tenemos de indagar en el mundo para conocer cuál es ese curso que debemos seguir, cuál es el más conveniente no solo para nosotros, sino para todo el ambiente que nos está rodeando. Recordemos, no somos entes aislados, eso nada más son ideas que hemos fijado ahí y que son buenas porque nos permiten interactuar todos los días, pero en la realidad estamos en bloque. No hay una gran diferencia entre una cosa y otra. A veces todo eso es un poco ilusorio. Entonces, el cómo formamos parte de ese todo es lo que precisamente se averigua, y cuando lo sabemos, pues hay que hacer ese sacrificio y dirigir nuestra sangre, nuestra vida, la vida que tenemos, cada tonali que tenemos, hacia ese objetivo que nos hará desarrollar a nosotros de manera personal, pero que también sirva para que otros puedan hacer cosas a partir de nuestro trabajo. Sí, ciertamente TECPAT es el instrumento que nos permite la ritualidad, es también ese instrumento con el que generamos luz, ¿no? Esa luz que en nuestra conciencia nos permite ver más allá, nos permite acercarnos a esa esencia que siempre ha estado dentro de nosotros y que a veces buscamos afuera. Yo veo como dices, el Chalchuto Tolin, que es una de las aves que se ofrece en sacrificio, y acompañado de TECPAT, digo, bueno, yo puedo ser ese Chalchuto Tolin que hoy va a brindar su tona a través del TECPAT para poder transitar entre ese plano de lo profano a lo sacro, ¿no? Y encontrar la esencia divina que yace en el fondo. Leía yo por ahí que se creía que tanto la, la obsidiana y el pedernal se encontraban en lugares donde caían los rayos, y entonces eso conectaba a estas dos piedras con el señor del rayo, con Tlaloc o con Chac Mol, ¿no? Para los mayas. Entonces, TECPAT hoy nos viene a recordar que es ese instrumento con el que podemos hacer esa gran incisión para llegar al fondo de las cosas, para llegar a nuestra esencia, para hacer esa ritualidad, para brindar ese tona, como bien dices, Rolando, porque cuando tú brindas tu tona, también lo brindas en sentido metafórico, como poner toda tu energía y toda tu capacidad para lograr un objetivo. Entonces, a través de TECPAT hoy lo podemos hacer rasgar esa parte de nosotros que está muy dura para que salga lo que somos, o también para que entre lo que necesitamos, ¿no? Ciertamente el agua, que la vemos ahí, y como dices, representa la sangre preciosa, esta corriente de agua, porque está enjolladita. Bueno, pues también nosotros como sangre preciosa podemos iluminar a otros pensando que podemos ser como ese TECPAT. ¿Y cuántas veces aparece el TECPAT en la luna como testigo de esa ritualidad, de ese tránsito que hacemos de un espacio a otro para encontrarnos, para saber, como decías Gerardo, vernos en el espejo y saber realmente quiénes somos? Venimos de un all-in, un movimiento, una sacudida, y bueno, pues en medio de esa turbulencia que se hizo, tenemos que volver a encender la luz. Además, hoy nos acompañan pues dos mujeres, bueno, no mujeres, sino entes femeninos o que representan ese lado femenino, que son tan hermosas y tan poderosas, ¿no? Una en el ámbito nocturno, con toda esa falda de estrellas, Citlalinicue, y la señora de la noche pues es Chalchutlico. Entonces imagínate, tenemos en esas aguas celestes adornadas con estrellas, y nosotros llevando un TECPAT, pues vamos de verdad a alcanzar esa conciencia acrecentada que a veces necesitamos para entender que lo que buscamos está dentro de nosotros mismos. Entonces creo que esta coordenada nos invita a ello. Muchas gracias, Lili.
Disculpa que quité la presentación de la pantalla, lo que pasa es que me di cuenta de que tengo que hacer una corrección Ah, no aquí te preocupes. rapidita, entonces me van a disculpar un segundito, Sí, así sí, que si quieren sí. comentar algo mientras, no me Sí, tardo más que un par quisiera, de... ajá, Sí, quisiera comentar que en los mitos, eh, Tecpat aparece con tres mujeres como madre. Ajá, dice, en uno dice que su madre es Itlalinicue y en otro dice que su madre es Iztac Chalchutlicue y en otro dice que es Cihuacóatl. Y cuando mencionan a Cihuacóatl, hacen referencia a ese Tecpatl bueno, a ese hijo de ella que nace con cara de Tecpatl y su hermano lo ve así como que aberrante y lo arroja, ¿no? Lo arroja de ese plano donde está celeste y cae a la tierra y entonces al abrirse se desprenden 1600 semidioses, ¿no? Y de ahí viene todo el relato para llegar hasta la creación de la humanidad. Entonces, fíjate, él en diferentes mitos tiene como madre a dos de los númenes que tenemos hoy, ¿no? Que es Chalchutlico y Citlalinique. Dato interesante. así es, sí, sin duda es, no es fortuito, es totalmente deliberado y calculado que sea así. Porque precisamente a través del número 13, que es el otro de los componentes, el otro parte del binomio que conforman esta coordenada de Matlacli, 1J Tecpatl, 13 Pedernal, está precisamente el 13, que es pues el número que termina el conteo de las posiciones numéricas, que es el 13, que sabemos que es el número que le da su característica forma de su propia lógica al sistema dentro del Tonalpohualli, que está dominado por los 20 glifos, un número par, un número completo de 20, y el número 13, que es un número pues, muy singular, que es un número que sabemos que emana de muchos cálculos astronómicos y que de alguna manera resume todos los ciclos en sí mismo. Así que este 13 está vinculado, además de terminar la cuenta, está vinculado con la noche, con la señora Citlalinique. Aquí la vemos precisamente en esta hermosa representación de esta estatua de piedra amarilla que proviene del sitio arqueológico de Tehuacán el Viejo o en Daxián, en el estado de Puebla. Pues ahí la vemos precisamente la señora de la falda de estrellas y como decía Lili, pues que en la mitología, pues Citlalinique está vinculada con Tecpat, ¿cierto? Está vinculada con esta creación, pues es la madre de alguna manera de un personaje que está representado también con características del cuchillo de pedernal. Muy interesante ese mito, sin duda. El otro compañero del numeral 13 es otra ave preciosa. Las tres últimas aves que venimos desde el 10, perdón, el 11, 12 y el 13, son tres aves cuyas plumas eran altamente preciadas, ¿sí? Antier tuvimos al alo o guacamaya roja, el papagayo, luego tuvimos al famosísimo quetzal y ahora al tosnene, a la guacamaya verde. Esta ave que también pues era un tipo de perico muy grande, con unas plumas de un verde muy particular, un verde muy brillante, un verde limón muy intenso. Por eso está aquí representado con ese color amarillento, ¿sí? Un color que ya se ha ido degradando con el tiempo en los pigmentos del documento original, pero que originalmente pues, era un verde muy vivo, un verde digo verde limón para que nos imaginemos más o menos el tipo de intensidad que tiene el verde de las plumas del tosnene. Así que precisamente el 13 es un número no solamente emparentado con lo nocturno, o sea, y por lo tanto con lo que finiquita algo. Sí, porque el número 13 ya termina la cuenta y sabemos que mañana inicia precisamente la trecena, que sabemos que la trecena pues es el segmento temporal que domina y que de alguna manera lidera los, los bloques temporales y domina también la lógica de todo el sistema del Tonalpohualli, que es la cuenta que lo cuenta todo. Así que aquí tenemos a los acompañantes del día de hoy, que se suman precisamente a todas las cualidades que ya vimos
para Tecpat, para Chalchulotolin, y que están implícitos también en la coordenada Matlactli Huanjay Tecpat. La salida de cada trecena nos lleva invariablemente a ponernos ante la bóveda celeste, que es la inmensidad, y que precisamente es una inmensidad que se vuelve más comprensible a través de este mínimo común denominador encontrado por las civilizaciones anahuacas, que era nada menos que el 13. Es el número que en la medida en que uno lo comienza a utilizar, comienza a experimentar cambios incluso en su pensamiento matemático, porque estamos muy habituados al 10, y al empezar a utilizar el 13 y su segmentación, precisamente hace un rato estaba haciendo algunas, necesitaba echar mano de las matemáticas para lo que estaba haciendo, y tenía ahí una medida de 13, y me di cuenta de lo útil que puede ser ese punto intermedio que es el 7, ¿no? Entonces cambia mucho la percepción del mundo a partir de utilizar el 13 como una base de cálculo de las cosas. Y considerando que ese 13 es una base de cálculo, pues para medir el ciclo más importante que tenemos los seres humanos, que es el de nuestra gestación, nacimiento, y sabiendo que ese mínimo común denominador además sirve para medir otros periodos infinitamente más largos, y que todo eso asociado a esa cuenta ininterrumpida de los tonalis nos permite tener un seguimiento y control. Una vez que lo conoces, te das cuenta cómo eh, muy fácil adaptarle el calendario solar. Por eso creo que seguirlo y seguir, si queremos seguir un calendario solar, seguir el gregoriano no tiene ningún problema, porque la cuenta ininterrumpida realmente tiene sus propios tiempos y los tonalis van cayendo perfectamente en el tiempo que deben ser. Entonces, ese 13 nos explica precisamente esa inmensidad y esa aparente visión que nos intimida, que sería la bóveda celeste. Y como siempre lo digo y lo reitero, al ver esa bóveda celeste y esa cantidad infinita de ojos estelares en el cielo nocturno, nos remite también al interior personal y nos hace pensar en cómo dentro de nosotros también hay una bóveda celeste ese mismo tiempo que tampoco es abarcable para nosotros mismos. El autoconocimiento absoluto es una quimera, ¿no? Porque el autoconocimiento absoluto está de la mano de ese ser mucho más amplio y sobre todo no individual que es el que va a Mictlán, que es el yo que está dentro de Mictlán, ¿sí? Entonces nos plantea esa inmensidad como también para darnos cuenta de dónde venimos, y en este caso al combinarse con el Tecpatl, a mí me hace pensar que estamos llegando al final y lo que tenemos que reconocer es esa herramienta que trabajamos, ¿no? Porque ¿a qué fuimos a Mictlán? Si se dan cuenta, fuimos a hacer indagaciones, fuimos a hacer averiguaciones, y en este caso la consumación y la llegada de la meta tiene que ver precisamente con todo lo que aprendimos en esa capacidad para indagar y que nos debe acompañar permanentemente. Algo que me gusta mucho también del acompañante de este número 13, precisamente es que el verde es un color que combina dos tonalidades que son muy interesantes, que sería el azul, que es precioso, que es belleza, y el amarillo, que es uno de los dos representantes del tona, ¿no? Hoy tenemos simplemente a Pilsintecutli en esta trecena, y lo vemos amarillo, ¿no? Lo vemos de color amarillo, porque precisamente también tiene que ver con un tona, pero un tona mucho más manso, mucho más suave, ¿no? Imagínense, combinado con el azul nos da esta ave que también tiene hasta esa capacidad de interactuar con el ser humano de una manera muy peculiar, porque puede hablar, puede decir palabras, ¿no? Esta ave que lo decimos y una vez más lo reitero, que tiene ahí su santuario al lado justamente donde fue hallada esta maravillosa imagen que recientemente tuvimos oportunidad de ver en vivo y a todo color, y que es verdaderamente impresionante como el mensaje que envuelve detrás de ella. Entonces, sumando el 13, simplemente puedo decir que estamos llegando al final de un periodo en el que hemos tenido que aprender a utilizar esta herramienta del Mictlán, esta herramienta tan norteña que es el Tecpatl en todas sus posibilidades, desde esta que mencionaba yo que está aquí, que es
que puede ser desde la palabra hasta esa que mencionaba Lili y que además se confirma dentro de las mismas láminas del Borgia, que es origen. También es muy primigenia la presencia de Tecpatl, ¿no? Como origen, ¿no? De tal manera que debemos irnos por ahí en nuestra propia reflexión, en nuestra reflexión personal, que es lo que finalmente nos va a dar la enseñanza. ¿Cómo, si realmente estamos haciendo este trabajo diario, cuál habría sido, cuál dirían ustedes que fue el Tecpatl para, o cómo emplearon ustedes el Tecpatl en esta trecena? ¿Qué fue lo que indagaron? ¿Hicieron indagación? ¿Tuvieron tiempo en el Mictlán? ¿Qué hubo en ese Mictlán? A lo mejor está ahí como si fuera un objeto que hay que ir con el Tecpatl y abrirlo y extraer esa información que nos dio Mictlán, ¿no? Entonces, todavía nos queda un tonali hoy, de hoy al día de mañana. Ya mañana es otra historia, es otra cuestión la que tendremos que emprender y es otro camino. Hoy nos queda el último tonali, un tonali de conclusión, un tonali también para ponernos ante esa inmensidad y no esponjarnos como guajolotes y decir, ah, ya estamos dominados de todo el conocimiento, mentira, nunca llegaremos a ese punto, pero lo que sí se puede tener es una depuración constante a través de ese sacrificio. Entonces, todo eso está conjugado hoy. Esas son, digamos, que el planteamiento inicial que viene a reforzarse, como decía hace un momento Lili, con la misma Chalchitlicue y con esa sensación de flujo. Fíjense qué interesante que Chalchitlicue nos viene a acompañar hoy, después de que la tuvimos toda una trecena completa guiándonos. Y me llama la atención que vuelva a estarse presente, no nos dejó nunca, siempre estuvo aquí y hoy nos vuelve a estar presente también para recordarnos que dentro de esa misma convergencia que estamos teniendo, tenemos ese flujo precioso del Chalchihuatl, que también tiene que ver con ella. Recuerdo mucho la imagen precisamente en los patrones de los nacimientos, en la imagen donde ella está amamantando a un pequeño, justamente tiene el Chalchihuatl arriba, saliendo de la joya, ¿no? Entonces, esa sangre preciosa también tiene que ver con ella, porque ¿cómo se manifiesta Chalchitlicue en nuestro ser? Pues a través de la sangre que corre por nuestras venas, pero es Chalchitlicue, pero además anexada con todo, con precisamente eso que está debajo de ella, que es ese sustrato que alimenta también a los seres vivos, que se alimenta también de la energía solar y que entra en nosotros tiene esa sangre. Entonces, todo el mensaje hoy es muy claro, es muy contundente. El uso del Tecpatl en todas sus capacidades direccionales, verbales, y también ese final que nos da ideas de depuración, de conclusión, de haberte obtenido un título, un grado, de decir, pues sí, aprendí a utilizar ese Tecpatl a lo largo de esta trecena, ya los puedo blandir como estos personajes que aparecen siempre sosteniéndolo, diciéndole, ya aprendí a utilizarlo, ¿no? De tanto estarlo usando, van a ver que cada vez lo vamos a ir utilizando mejor, y además el sacrificio necesario. Todo eso está depositado aquí, y más allá de que en un momento más veremos las imágenes mánticas que vendrán a redondear todos esos conceptos y a darnos la conclusión final para este tonal. Les quiero leer del texto de Fray Jerónimo de Mendieta, esa parte del mito donde aparece este nacimiento de ese navajón, así dice, parió un navajón o pedernal, de lo cual, admirados y espantados, los otros sus hijos acordaron de echar del cielo al dicho navajón, o sea, a Tecpatl, y así lo pusieron por obra, y que cayó en cierta parte de la tierra donde decían Chicomostoc, que quiere decir 7 cuevas. Dicen salieron de él 1600 dioses, en que parece querer atinar a la caída de los malos númenes, los cuales dicen que viéndose así caídos y desterrados y sin algún servicio de hombres que aún no lo sabían, acordaron de enviar un mensajero a la diosa su madre, diciendo que pues los había desechado de sí y desterrado, tuviese por bien darles licencia, poder y modo para criar hombres, para que con ellos tuviesen algún servicio. Y la madre respondió que si ellos fueran los que debían ser, siempre estuvieran en su compañía. Mas pues no lo merecían y querían tener servicio acá en la tierra,
que pidiesen a Mictlantecuhtli, que era señor o capitán del infierno, que les diese algún hueso o ceniza de los muertos pasados, y que sobre ellos se sacrificasen, y de allí saldrían hombre y mujer que después fuesen multiplicando. Entonces, como su madre le dolió, ¿no? Que tiraran a su hijo y no les concedió a esos dos canijos a los hombres que le pedían, como buena madre, ¿cierto? Bueno, pues eso es lo que está en las letras de Jerónimo de Mendieta. Y yo escuchaba que decía Rolando, estamos en el último día para reflexionar qué hicimos en esta trecena. Recuerdo que les decía que era una buena oportunidad para ir haciendo pues un pequeño diario de nuestras ensoñaciones y revisarlo, poder revisarlo, ¿no? Cuando ya lleguemos al mediodía y ver qué podemos interpretar. Nunca olvidemos el milagro de nuestra sombra. Al mismo tiempo, neguemos lo que a veces afirmamos para poder trascendernos a nosotros mismos. Yo creo que debemos navegar por este manto de Citlalinico que se nos presenta, o estas aguas celestes, ¿no? Con Chalchutlicue, que nos puede evocar esa imagen, y pensemos que vamos en esa oscuridad, vamos haciendo conciencia, siendo como un Tecpatl, con esa luz que se da por él mismo, ¿no? Creo que siempre estamos en la oportunidad de encontrarnos, de reencontrarnos y de vernos en la imagen que querramos, en un cielo nocturno como estrellas celestes, en un bosque oscuro también como flores de luz o luciérnagas, que esa luz que tenemos dentro siempre esté presente en nuestro pensamiento. Creo que esta coordenada nos invita a eso, a no olvidar esa luz que traemos. Si Tecpatl fue hijo de un gran numen femenino, pues igual nosotros, ¿no? Entonces, no olvidemos eso, recordemos que esa luz ahí está esperando ser develada, o a lo mejor hay que romper esa cáscara dura y que salga. Entonces, hoy tenemos toda esa fuerza para hacerlo. Pues sigamos con las imágenes mánticas. Muy bien, Ili, muchas gracias. Vamos entonces a revisar estas imágenes que siempre nos dan ya un contexto más amplio para poder analizar los datos y las características que nos propone cada imagen. En la parte de abajo vemos una escena singular, y digo singular porque es la única vez que aparece un templo, un Kali, en la parte baja de los pronósticos. Todos los Kalis que aparecen a lo largo del Tonalámatl aparecen en la parte de arriba. Esta es la única ocasión en la que tenemos un Kali en la parte de abajo. Y tenemos a un hombre dentro de ese Kali, sentado plácidamente ahí. Y digo plácidamente porque su actitud así lo indica. Él está sentado, hasta cruzado de brazos, es decir, él está tranquilo, no está angustiado, no tiene miedo, no está huyendo, no está en pánico, no está muerto. Él está plácidamente sentado, totalmente desnudo, ¿sí? O sea, totalmente expuesto, totalmente sin ningún tipo de protección y tampoco ningún atavío. Y la casa, el templo, el resguardo, este lugar, este techo, se le cae encima, ¿sí? Está siendo destruido este lugar sagrado, este lugar que lo resguarda, que lo protege, donde él seguramente habita o donde se lleva a cabo la ritualidad, está siendo derrumbado y está en llamas. Sabemos que esta es una escena que en algún contexto distinto significaría otra cosa. Significaría una conquista, es decir, el derrumbamiento de una ciudad o la conquista de un pueblo o algo similar, pero aquí no estamos hablando de acciones literales, estamos hablando de metáforas, estamos hablando de simbolismo. Así que este hombre, al estar sentado dentro de este templo, dentro de esta cueva primigenia,
¿sí? Dentro de este lugar de habitación y que se le cae encima y él plácidamente sentado ahí nos está indicando que es un cambio, ¿sí? Es el final de algo, justamente, y que el hombre está consciente de ello. ¿Sí? No está, insisto, por eso no lo vemos ni en pánico, ni muriendo, ni doliéndose, ni gritando, ni nada. Lo vemos muy tranquilo, viendo cómo sucede. Él sabe que está sucediendo este derrumbamiento, sabe que está sucediendo esta destrucción, sabe que ese cambio se está llevando a cabo, pero él está tranquilo. ¿Por qué? Porque seguramente es un hombre que es consciente de lo que le está sucediendo o lo que está a punto de suceder. Ayer hablábamos que Olin precisamente provoca cambios. Olin implica el cambio constante, incluso si el cambio no se produce por sí mismo, nosotros, Olin nos invitaba precisamente a movernos y a provocar esos cambios, a provocar, ponernos en movimiento para provocar esos cambios. Bueno, pues aquí vemos que se está llevando a cabo algo que a lo mejor el hombre ni siquiera es partícipe de ese derrumbamiento, de esa destrucción, pero él está consciente de ello y lo asume. Y está tranquilo por eso en medio de esta escena que pudiéramos pensar que en algún otro momento estaría representando una destrucción en el sentido negativo, en el sentido catastrófico. Bueno, pues aquí no. Se está llevando a cabo un cambio, ¿sí? Seguramente el hecho de que se le derrumbe la casa, el hecho de que el templo ya no esté más, el templo sea destruido, va a implicar para él un esfuerzo extra, un cambio de manera de ser, un cambio de manera de pensar, un cambio de rumbo, un cambio de vida incluso. En la parte de arriba vemos otra escena, pues también muy distinta. Sin embargo, también refleja en cierta forma y complementa lo que dijimos abajo. Aquí vemos a un hombre también sentado plácidamente. Fíjense cómo tiene la misma posición, la misma actitud del hombre de abajo, solamente que aquí sí este hombre está rodeado de elementos que nos hablan de otro contexto. Él está sentado en el Icpali de los señores, él está ya enseñorado, él ya es una persona de conocimiento, él ya es una persona de experiencia, él ya se ganó el lugar que está ocupando como un señor, ¿sí? Él está completamente ataviado, tiene sus caclis, tiene su mashtlat, tiene su collar de turquesas con oro, también tiene sus colgantes en las orejas también eh, de jade, y tiene una diadema muy interesante también, una diadema florida, y de esas flores salen pequeñas volutitas que pueden ser fuego o pueden ser plumas, y en todo caso habría que mencionar que las plumas también aluden al fuego. Así que de todos modos, estas flores con ese fuego, con esas plumas, es una diadema preciosa, imagínense. Hemos visto que el chachihuite, la turquesa, las flores y las plumas, donde quiera que estén colocados, son señales de algo que es de respeto, algo que es sagrado, algo que es precioso, algo que lo hermosea, lo embellece, por lo tanto lo sacraliza. Entonces este hombre tiene esas diademas, ese diadema de flores con todos estos adornos. Entonces sabemos que este hombre está tranquilamente sentado en el Icpali porque es un hombre de autoridad. Es un hombre que ya se ganó insisto, ya se ganó esa posición y la está ejerciendo. Frente de él vemos también un telpostli, que es un hacha. Esta hacha que tiene también connotaciones que tienen que ver con la justicia, con la guerra, pero es un hacha que además está volteada hacia abajo, es interesante, que no la está blandiendo, la tiene simplemente ahí enfrente, como si fuera parte de la ofrenda o parte de lo que constituye esa ritualidad que él lleva a cabo, que involucra a esa hacha, pero que también involucra alimentos y bebidas que vemos ahí puestos, como la vasija de pulque, la tinaja de pulque también adornada con un bello chalchihuite, ¿sí? Esta joya preciosa que nos indica que el contenido de esa tinaja es un contenido sagrado, una bebida preciosa. Y en la parte de arriba también vemos dos sendas vasijas, cada una conteniendo alimentos de diferente naturaleza. Uno, la garrita de un animal, ¿sí? Representando a la carne que se consume de un animal que fue sacrificado para la ocasión, y nuestra ya conocida y deliciosa vasija de tamalitos.
Solo hay 2 apariciones de un Cali en las imágenes inferiores de pronósticos. Una la tenemos en la primera trecena en la primer bloque de trecenas. La séptima columna, la columna bisagra, tiene justamente un Cali, y es muy parecido a este Cali, muy parecido, solo que este viene en el número 13, el otro viene en la bisagra. Justamente lo comentábamos en ese momento, como en ese punto de bisagra nos pedían salir de esa comodidad del capullo, ¿no? Y en este caso, casi la misma imagen, pero tiene algunas ideas distintas que la hacen importante. La primera, como lo hemos dicho antes y lo hemos sugerido cuando pasamos por aquí, eh, también nos tiene que remitir esa escena del Cali cayendo, justamente a ese hábito que se tenía en el México antiguo, en los cambios de ciclo, abandonar las ciudades y que implicaba exactamente quemarlas. O sea, las grandes ciudades de Anáhuac están marcadas por eso, porque en algún momento fueron abandonadas, y previo a ese abandono lo que se hacía con ellas era justamente quemarlas de una manera sistemática y dejarlas atrás. Entonces, este personaje para mí está en una situación equivalente, o que tiene que estar vista bajo esa perspectiva. Está dentro de un cambio de tiempo, un cambio de ciclo. Recordemos que el fuego es el gran purificador de las cosas. Entonces, al destruir esa casa, al destruir ese resguardo en el que estuvimos, tenemos la opción de purificar lo que somos y también de avanzar hacia un nuevo ciclo. Ahora, en cuanto al personaje de arriba, me gusta mucho que hay una vinculación a través de ese fuego, plumas fuego, pero que también por lo menos está expresando ahí un fuego en la cabeza de ese personaje, y nos tiene que remitir exactamente a lo mismo, a esa capacidad que tiene el pensamiento de estar transformándose constantemente, y también a la purificación de esos pensamientos, ¿no? Eh, hay varias teorías que proponen que nosotros los seres humanos, no se sabe si siempre, pero por lo menos en la actualidad lo que hacemos a través de la expresión oral, de lo verbal, es justamente estar intercambiando una y otra vez eh, bucles de información, palabras, ideas conformadas, armadas, que de alguna forma en nuestra mente se traducen en una sinapsis, ¿sí? En que las ideas que nos estamos oyendo todo el tiempo y que estamos intercambiando todo el tiempo, ideas políticas generalmente, ¿no? Mucho se da en las ideas políticas. Tomas una posición y generalmente esa posición pues ya trae todo un discurso que has ido adquiriendo de estar oyendo a muchas personas hablar sobre el tema, ¿no? Entonces, esto nos mete en una dinámica que priva al pensamiento de esa posibilidad de libertad que tiene. Así que ese pensamiento autodeterminado empieza por ese fuego, que en primer lugar va a quemar todo eso, va a generar esa purificación del pensamiento para que el pensamiento tenga su propia inercia y pueda funcionar ese tecpatl que veíamos en la imagen de la piedra de los soles, ¿no? A través de introducir en esos temas que la gente está hablando, temas distintos, ¿no? Que es, creo que en muchos sentidos, lo que se propone hacer Tlapohuí, hacer de Anáhuac, ¿no? Queremos introducir nuevos temas, nuevas categorías, nuevas formas de ver la vida. Queremos introducir, por ejemplo, algo que está reforzado completamente en esa imagen que estamos viendo, que es la ritualidad. Y si tuviera que ser más específico, diría la formalidad, ¿no? Porque hemos perdido la formalidad, hemos perdido la importancia de la forma. ¿Sí? Hace mucho tiempo nos han estado diciendo que la informalidad, el romper, el ritual nos va a llevar a la creatividad. Mentira. Si dejamos totalmente de lado la ritualidad y la formalidad, nos estamos alejando precisamente de eso que está haciendo ese guerrero, de esa capacidad de limpieza. Lo que lo lleva a esa limpieza precisamente es, en primer lugar, el agregarle formalidad a su vida, el ritual, porque el ritual, como lo dije en la oportunidad anterior, va de la mano, ¿sí? Del orden natural.
de las cosas, que es lo que estudia precisamente el Tonalámatl. Entonces este ser, lo vemos, efectivamente yo lo veo casi idéntico, y lo vemos abajo, precisamente saliendo ya de ese resguardo que nos da el tener que decir, el caer bien. Sí, yo sé cómo hacer conversación y sé de qué temas hablar para caer bien. Pues no, no, estamos fuera de eso. Tenemos por eso la presencia de Tecpatl, que nos permite ir hasta el fondo, traer esa información importante, porque es entrar cuando vamos a Mictlán, como hoy nos queda un último tonali ahí en Mictlán. Vamos a tener algunos regresos todavía, ¿no? En los próximos 39 días antes de volver a otra vez a una trecena de Mictlán, pero nunca vamos a, o sea, no se va a repetir hasta dentro de 260 días esta oportunidad que hemos tenido, que hemos ido aprovechando para ir conociendo ese fondo, que es precisamente el que nos va a dar argumento, sentido, categoría para poder hacer eh, algo que rompa esta inercia, que sin duda algo está pasando allá afuera, que se nos necesita, que se nos requiere a quienes seamos capaces de buscar otra forma de ver las cosas, de darle importancia a cosas que a lo mejor ya no se le da importancia, y que en este caso yo remarco mucho la formalidad, la forma, el rito, el ritual. No solamente los pequeños rituales de la vida cotidiana, sino ya también comenzar a desarrollar nuestros propios rituales de largo trazo, como por ejemplo el hacer toda la preparación necesaria para que, por ejemplo, en la próxima trecena, que es una trecena que vamos a tener la presencia de Tlaloc, la presencia de númenes muy interesantes, en esa trecena podamos ahora sí decir, vamos a partir de un punto y vamos a conseguir algo que sea conseguible en esos 13 días a partir de los pasos que se nos vienen ofreciendo. Pero para poder hacer eso, para poder tener claro a qué le vamos a invertir ese valioso tiempo y esa metodología preciosa que nos heredaron, creo que es muy importante precisamente tener ese pensamiento puro, apagar, como decía el fallecido e influyente José Pablo Feynman, apagar la televisión de nuestro tiempo, porque en ese tiempo todavía televisión, apagar TikTok para siempre, ¿no? O sea, no pueden ver lo que quieran y disfrutar de otras cosas, pero creo que nuestro tiempo necesita que le demos un lapso en cada tonali a ese ritual. Y si el tonalama también nos está ayudando a decirnos qué tipo de ritual es al que debemos darle importancia a cada tonali, vale la pena tenerlo en cuenta. Entonces, todo eso es lo que nos está viendo o poniendo al final de este recorrido de 13 días, ¿no? Siempre nos inunda la nostalgia de llegar al final de una trecena, porque todas las trecenas son preciosas, todas las que han transcurrido desde que existe el ser humano, y cada una nos va agregando conocimientos. Imaginen el tiempo en el que el ser humano iba desarrollando el maíz, o iba desarrollando el tonalámatl, o el urbanismo que se genera a partir del tonalámatl, o cualquiera de los productos, ¿no? Estaba recordando ayer que decían, hablaban mucho de México y de eso, ¿no? Se olvida que, por ejemplo, la flor identitaria de México, la flor nacional de México es la que se conoce en nuestro idioma como la dalia. Y ya se nos olvidó que también es una creación, es un desarrollo, es producto cultural de Anáhuac, también la dalia. Entonces, todos esos productos culturales están ahí, y imagínense, todo eso lo fueron haciendo en trecenas, en Tonalpohualis completo. Nosotros, ¿qué hemos contribuido en esta trecena a ese engrandecimiento de Anáhuac? Por eso nosotros somos Tlapohuía, porque lo primero que se requiere para ser de Anáhuac es llevar esta cuenta todos los días, y llevarla no es solamente saber en qué tonali estamos, llevarla es interiorizar la información que nos da por su utilidad, y también por respeto a ese conocimiento que nos heredaron, y que podemos ir demostrando con acciones su utilidad en la vida diaria. Entonces, pues se acabó la trecena, tenemos ese Tecpat en la mano para continuar nuestro camino de aquí hacia los, ¿cuántos serían? Serían, nos están Vamos en el faltando, 78. pero ¿cuántos nos faltan? Imagínate, nos faltarían 18, serían 182 tonalis por recorrer todavía. En eso nos podemos aprovechar mucho el Tecpatl que ya tenemos aquí, blandiendo, para seguir nuestro camino en esta cuenta. Adelante, Lili.
Así es, veo las imágenes románticas y pues está el hombrecito está sentado tranquilo, va a salir de su zona de confort definitivamente, ¿no? Ya eso que ya quedó atrás, lo que ya es caduco, pues hay que dejarlo, hay que seguir adelante y confiando en la propia vida, porque además en la de arriba pues nos ponen ahí el sustento que necesitamos, ¿no? La bebida, la comida y el buen juicio, porque recordemos que esa hacha habla de juicio, bueno, pues que el juicio que tengamos sea el correcto, el apropiado para seguir adelante. Yo digo, esta coordenada tiene oscuridad, tiene humedad, la noche nos pare una vez más, ¿no? Entonces, atrapemos una estrella o más aún seamos un Tecpat y vayamos hacia adelante, dejando atrás lo preestablecido y como ya dije que es caduco. Cuando nosotros asumimos esta verdad, cuando abrimos bien los ojos, como vimos en la imagen del signo, ¿no? Cuando nos percatamos, nos damos cuenta de esta gran verdad, pues Tecpatl es ese cuchillo que traspasa el cuerpo y libera el tona. Es ese que que nos permite ir de lo profano a lo sacro. Es ese cuchillo que también lanza las chispas en las tinieblas de nuestra mente para que nuestra agudeza intelectual se dé, para que la intuición se despierte, para que nuestro conocimiento vaya más allá. Entonces, con todas estas ideas, yo escribí esto. Bajo el cielo nocturno, entre las tinieblas de las aguas celestes, no me asusto de mi sombra, más aún, Nejni Matlacli Wan Yei Tecpatl, la energía que puede traspasarlo todo. Así avanzo hacia la belleza, el conocimiento, la sabiduría. Y bueno, pues con esto nos convertimos en lo que decías, Rolando, bien dicho, Tlapohuía, ser de Anáhuac, ¿no? Es parte de ser de Anáhuac todo este proceso que vamos realizando. Y ser creativos como el Tlacuilo, porque también de la imaginación viene esa acción que necesitamos tener, ¿no? Imagen, acción, la creatividad por delante. Sigamos, chicos. Muchas gracias. Sí, pues muy interesante este cierre de Trecena con Tecpatl. En un cierre que se nos indican muchas cuestiones propicias precisamente porque sabemos que los finales nos preparan para el inicio de lo que viene. Y me llamó mucho la atención, me hizo recordar algunas cuestiones, ahorita que Rolando mencionó lo de la falta de ritual, que la ritualidad precisamente es la falta de formalidad, ¿sí? Y esta falta de formalidad está implícita también en uno de las características principales de la época actual, que es la época de la información. Algo que es informe, algo que está informe, o sea, no tiene forma. ¿Sí? Quiere decir que la información finalmente son datos. Nos llenamos la cabeza de datos. Nos llenamos la cabeza de noticias, nos llenamos la cabeza de datos aislados que no tienen conexión uno con lo otro, así que nos llenamos la cabeza de nada. Y con esa información, ¿qué podemos hacer? Nada, absolutamente nada. ¿Qué nos dicen los noticiarios para que usted esté bien informado? Y finalmente, pues, estarte el día entero viendo noticias y realmente, ¿qué haces con eso? Sí, puedes llegar a tomar alguna decisión importante porque te avisan que está pasando aquí cerca de tu casa una balacera o está pasando alguna cuestión, pero más allá de eso realmente es información que así como está presentada, no es que no sea información relevante, lo es, pero la forma en la que nos lo presentan resulta que solo son datos aislados. La información se convierte en conocimiento cuando la podemos integrar. Y eso va a suceder solamente cuando seamos capaces de discernir
y de tomar ese cúmulo de ideas aisladas y de datos inconexos y poder hacer algo con ello y poderlo aplicar a nuestra vida. Ahí es cuando la información, es decir, la falta de forma, se convierte en un conocimiento. Y el conocimiento ya te da sustento para muchas cosas. Eso es parte también de lo que nosotros hemos querido en todo este tiempo transmitir, precisamente a través del fomento de, no solamente de las reflexiones de los tonales de todos los días, sino un cambio radical en la actitud de nuestras acciones cotidianas, ¿no? Darle precisamente cauce y preponderancia a la formalidad, es decir, dar una forma, darle un orden a las cosas. Precisamente por eso insistimos tanto en la ritualidad, que la ritualidad finalmente se tiene que llevar a cabo de manera personal. La ritualidad no implica que tengas que hacer una gran ceremonia con 200 personas. Eso es otra cosa distinta. Es una ritualidad de otra índole diferente, que también tiene su importancia y también tiene su utilidad, tiene su propio objetivo. Pero de la ritualidad que hablamos nosotros es de esa, pero particularmente de la que ocurre, de la que opera a nivel del individuo, ¿sí? Porque si nosotros somos formales, le damos una forma, un cauce, un orden a nuestra existencia, a nuestra vida, a nuestros proyectos, entonces esos proyectos son susceptibles de suceder y convertirse en realidad. Pasar de la información al verdadero conocimiento. Así que necesitamos que esa formalidad sea parte de nuestra vida a partir de que lo hagamos como algo consciente y comenzar realmente en lugar de adquirir información, comencemos a estudiar, comencemos a experimentar para precisamente alcanzar un fin específico de que es conocer algo. Ya no nada más creer en algo, ya no nada más tenerle fe a algo, ya no. Conocer las cosas, profundizar en las cosas. Tecpatl nos dice, corta y métete hasta adentro. Así que bueno, pues eso que quería, ese era el último comentario que le quería hacer un poco para redondear lo que comentó Rolando acerca de la formalidad, porque tiene que ver con esto. Y creo que tiene que ver mucho con el espíritu de lo que nosotros hemos querido transmitir precisamente en el día a día aquí en Tlapohuía y particularmente en todas las pláticas que damos aquí en Caltonac. Y bueno, pues para darle continuidad a todo esto que estamos diciendo y para ser consecuentes con esta profundización y con esta formalización, ¿sí? Vamos el día de hoy también a las 7 de la noche, están invitados a volver aquí con nosotros a Caltonac para la lectura de la imagen de Trecena. La trecena que inicia mañana al mediodía, que es la trecena Sequiautl, la trecena Uno Lluvia, que ya podemos anticipar solamente de ver la imagen, lo interesante que va a estar este programa, porque bueno, pues tiene al señor Tlaloc como regente de la trecena, ¿no? Así que bueno, pues ya podemos un poco imaginar todo lo que Tlaloc, a través de lo que hemos dicho en los programas aquí todas las mañanas, pues ya nos podemos imaginar más o menos por dónde van los tiros cuando Tlaloc está presente y cuando Tlaloc está como regente. Así que hoy, esta noche, a las 7 de la noche, nos esperamos de vuelta aquí en Caltonac para esta imagen de Trecena, poderla analizar, poderla comentar y poderla desmenuzar en todos sus detalles que podamos compartirles para que estemos listos y contextualizados para cuando mañana estemos aquí temprano de nuevo comentando el primero de los tonales de la trecena, pues ya tengamos más datos con los que comprender mejor qué es lo que nos propone la trecena Sequiahuitl. También, como parte de este esfuerzo y de esta consecución para ser consecuentes también con esto, recuerden que estamos ya por iniciar en 3 días, inicia el primero de nuestros cursos de esta temporada 2022 de cursos, que son 3, el curso Amochtli, que inicia el 20 de septiembre, el próximo martes, y va a suceder los martes de 7 a 9 durante 6 sesiones y va a estar conducido por su servidor. Es un programa, es un curso donde vamos a hablar de todos los detalles, los fundamentos y los temas que involucran a los documentos del México ancestral.
Luego, en una semana después, el 26 de septiembre, comienzan los lunes de 7 a 9, otras 6 sesiones del curso Mitos. Toda la información y el conocimiento que está contenido en los mitos, en las leyendas, en las historias, en la tradición oral. Hay un montón y cantidad tremenda de información que está contenida en esos relatos, que son parte primordial de lo que tenemos que también entender y aprender para poder acceder de manera más profunda y más plena al conocimiento de la cosmovisión y la forma de vida que nos propone el Tonalpohualli, no solamente el Tonalpohualli, también los Amoxtin y todas las tradiciones y las costumbres que aún se conservan en nuestro país. Y finalmente, el 5 de octubre, los miércoles, en 8 sesiones, los miércoles de 7 a 9, vamos a empezar el curso Tonalpohualli Módulo 1, conducido por su servidor, y donde vamos a estar analizando la primera parte de este gran cúmulo de temas que involucran el conocimiento pleno de lo que es la herramienta del Tonalpohualli. Insisto, no es un curso sobre calendárica, no es eso, es un curso sobre Tonalpohualli y sobre el Tonalá. Y bueno, pues aquí tenemos el flyer ya de nuestro curso Amoxtli que inicia en pocos días, así que bueno, pues lo estaremos circulando a partir de ahorita justamente, lo vamos a publicar ahorita mismo para que comience a circular, así que les agradeceríamos mucho también compartirlo, difundir esta información. Estaremos encantados de tenerlos inscritos en nuestros cursos y si por alguna razón no pudieran participar en esta ocasión, vamos a tener más oportunidades después, pero les agradeceríamos que además lo compartan para quien se pueda interesar y también tenga el chance de conocer esta información y poder tomar este curso que ya sabemos que les va a ser de mucha utilidad y ya sabemos que va a ser muy, muy interesante. Así que si mis compañeros no tienen algún comentario extra. No, solamente agradecerles, mandar saludos a YouTube, donde también hay gente que nos ve y agradecerles mucho su atención y sobre todo agradecerle a quienes nos acompañan en las mañanas en esta lectura. Pues ahí vamos caminando, ya llevamos un buen de tonales recorridos, ya nos faltan pocos para llegar al otro extremo, a cumplir los 260. Esperemos llegar todos juntos y en grupo a ese tonali, y seguiremos, ¿no? Un abrazo, un buen tonali para todos. Así es, que sea un buen cierre de esta trecena el que tengamos y bueno, pues al rato está llena de imágenes la trecena que viene, entonces será un placer compartir con todos los que nos acompañen, ¿no? Y pues les digo nada más que hasta pronto. Hasta el rato. Nos Sí, vemos al rato, exactamente. Así que gracias por su atención, gracias por compartir, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y compartan nuestros contenidos de textos e imágenes en Instagram y en Facebook. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en la noche a las 7. Buen Excelente tonali. tonal. Gracias. Adiós, Dorita. gracias ahorita.